Hola, ¿cómo están a todos? Espero que muy bien. Una vez más, pues les doy la bienvenida a la materia de técnicas de la entrevista. Esta será la última clase que tenga que ver con la teoría de la entrevista. Ya me conocen, pues soy la licenciada Jessica y bueno, ya nomás vamos a comenzar con la temática del día de hoy, que tiene que ver con las actitudes básicas del entrevistador. Es importante que empecemos a desarrollar muchas actitudes positivas dentro de nuestra consejería o asesoramiento que realizamos de manera diaria. Permítanme decirles que estas actitudes fueron puestas de relieve a partir de la teoría del counseling formulada por Carl Rogers y posteriormente aplicadas a otros contextos no exclusivamente terapéuticos, es decir, que se puede aplicar a todo tipo de entrevistas que nosotros realizamos. Vamos a empezar a analizar cuáles son esas actitudes. La primera es la ética profesional, los valores sociales y por último tenemos la objetividad emocional. Al respecto con la ética profesional, todo tipo de entrevista que vayamos a realizar debe regirse por principios éticos que aseguren en primer lugar un desempeño profesional positivo y lo segundo, que es lo más importante, favorezcan y protejan el bienestar del cliente. Un comportamiento no ético tiene consecuencias profesionales y legales como demandas por mala praxis, pero sobre todo la peor consecuencia es la que tiene sobre el cliente y que pueda generar conflictos dentro de nuestro contexto, como conflictos emocionales e incluso espirituales. A todo esto se le llama iatrogénicos, que se entiende como daños por la salud causados por un médico. El entrevistador además tiene la obligación de informar que trabaja bajo supuestos éticos y el consentimiento informado. También es importante que informen que la confidencialidad que de todos los datos que se vaya a recaudar dentro de nuestra entrevista pues están protegidos y están garantizados. Vamos a hablar de la confidencialidad. Tenemos la obligación básica a este aspecto de toda la información obtenida de clientes, de los entrevistados, y esta será revelada solamente con el permiso del cliente. El entrevistador debe de informar de las limitaciones de esta confidencialidad. Hay excepciones, hay casos. Por ejemplo, los clientes que estén expuestos a una amenaza o clientes que puedan incurrir en un delito grave, esos serían los casos excepcionales. En caso para la exposición oral, la impresa o la audiovisual con fines didácticos, que tal vez en algún momento nosotros vayamos a exponer en un seminario o dentro de la congregación, esta información debe de exponerse de modo que no sea posible la identificación de la persona. Es decir, que no debe de mostrarse los nombres de las personas, sustituirlos por otros, no debe de mostrarse las fotos de estas personas. Y si fuese el caso, realmente tendríamos que tener un permiso de estas personas, de los datos que vayamos a mostrar. También es fundamental entender que las fotos
de los niños o su información debe de ser muy protegida, porque son ellos las personas más vulnerables, que se puede malinterpretar o se puede juzgar de una mala forma los datos que vayamos a mostrar. Entonces tenemos que tener un consentimiento de los padres en el caso de los niños, por ejemplo. Ahora, con respecto a las relaciones duales, es aquella en la que el entrevistador establece una relación profesional con el paciente y simultáneamente mantiene otro vínculo con la persona, ya sean estos administrativos, de supervisión social, sexual, etc. Es totalmente negativo y además reduce la objetividad profesional y puede confundirse esta situación. Hay que evitarlo. Y bueno, vamos a hablar de las derivaciones. Cuando no se puede garantizar un proceso de entrevista con las garantías específicas y éticas adecuadas, puede ser necesario derivar al cliente a otro profesional, lo cual implica, más allá de sustituir a un entrevistador por otro, escoger una persona que sea competente y esté perfectamente capacitada para atender a la demanda. Es nuestro deber hacer esto. También este deber va más allá de eso, que nosotros debemos de hacer el seguimiento de este caso para comprobar que se haya producido un contacto apropiado. El tema de los valores sociales hay que hablarlo también. Todos tenemos un sistema de valores, las cuales se reflejan en nuestras actitudes, en nuestra personalidad, y además se manifiestan en toda interacción que realicemos y también en las entrevistas, por supuesto que sí. Nuestros valores deben de facilitar la apertura, pero lamentablemente puede causar conflictos que interfieran en la relación y la consejería. En este caso, la derivación del cliente a otro profesional podría llegar a ser lo más adecuado. En este caso, es importante evitar los estereotipos, estar atentos a ellos. Tiene un efecto limitador en la entrevista. Los estereotipos se generan cuando el entrevistador procesa la información que se haya recogido de una forma sesgada y aplica esta información de manera indiscriminada y errónea. Los estereotipos que son más habituales son relacionados con aspectos sexuales y étnicos sobre la edad de las personas o también con las incapacidades. Este tipo de estereotipos hay que evitarlos y se dan sobre todo en las organizaciones cuando se hace una valoración del personal o cuando se quiere contratar también a nuevo personal. Este es el último punto del que vamos a hablar. Se trata de la objetividad emocional. En la entrevista, seguramente ustedes ya lo han visto, implica en ocasiones una fuerte intensidad emocional, tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Entonces se debe de manejar adecuadamente esa emocionalidad para obtener los objetivos deseados y obtener el rapport necesario. Una intervención excesiva o una frialdad manifiestan dificultades en la capacidad de un juicio. Son dos extremos
que no debemos de optar por ninguno de ellos. En realidad el entrevistador efectivo es quien logra este equilibrio entre sus competencias interpersonales y las técnicas. Bueno, con esto me despido, terminando ya la segunda semana del mes. Espero que les haya parecido interesante y puedan aplicarlo dentro de sus consejerías. Muchas gracias.